Estimados estudiantes, muy bienvenidos a esta nueva clase de semiología. Hoy veremos el tema de criterios clínicos de diagnóstico de caries, específicamente de IGDAS, INIVAD y el factor de riesgo de dieta. Soy la doctora Carolina Barrios Penna y los invito a profundizar un poco en estos conocimientos. Cuando uno hace un examen de una cavidad bucal, es importante detectar las lesiones de caries, pero para eso primero tenemos que preguntarnos qué es detectar lesiones de caries y cuál es el objetivo que busco al realizar esta detección de las lesiones de caries. Entonces, cuando yo hago el examen clínico de las lesiones de caries, al detectarlas, no solamente voy a definir su ubicación, sino que además debo definir la severidad y la actividad que estas lesiones presentan, ya que van a ser fundamentales en las terapias que yo vaya a implementar para su tratamiento. Y el objetivo final de conocer todos estos aspectos nos va a permitir detectar precozmente todas las lesiones de caries o la mayor cantidad de las lesiones de caries y así permitir una mayor conservación de la estructura dentaria, que es aspecto muy importante en el día de hoy. En este momento, entonces, es muy importante preguntarnos qué sabemos hasta acá en cuanto a la enfermedad de caries y las lesiones de caries. Recordemos que la lesión de caries se produce debido a un desequilibrio continuado en el proceso dinámico de remineralización y desmineralización del esmalte a favor de la desmineralización. Aquí hay una palabra muy importante, es esta palabra de continuado, es decir, este desequilibrio que se produjo a favor de la desmineralización se mantiene en el tiempo, es continuado. Y esto debido a una dieta rica en azúcares que hace que el pH se mantenga ácido y genere la pérdida de minerales por parte del esmalte. Cuando la balanza se encuentra favoreciendo la desmineralización, quiere decir que en la enfermedad de caries hay una predominancia de los factores de riesgo por sobre los factores protectores. Y es ahí donde nosotros tenemos que también ir a identificar estos factores de riesgo, ir a identificar las causales de este desbalance para poder generar las situaciones que favorezcan la remineralización y esta balanza se vuelva a equilibrar. Por lo tanto, cada vez que nosotros veamos una lesión de caries en un paciente, tenemos que tener claro que este es el signo de la enfermedad, es el signo del desequilibrio que se está produciendo en este ecosistema bucal. Por lo tanto, la simple eliminación de esta lesión cariosa no va a implicar el fin de la enfermedad. Nosotros tenemos que buscar la causa que está generando este desbalance y por lo tanto el tratamiento debe ser enfocado a restablecer el equilibrio del ecosistema bucodental y no a realizar operatoria dental. De hecho, la operatoria, las restauraciones se debieran realizar en un ecosistema que ya está equilibrado. Y por eso es que nosotros hacemos la fase etiológica de tratamiento antes de hacer la fase restauradora. Muy bien, entonces hemos hecho un pequeño repaso de lo que sabemos hasta acá. Es importante que tengan muy claro lo que acabamos de comentar para que lo que viene más adelante les quede, lo puedan entender. Vamos, veamos qué viene. Vamos a hablar en sí de lo que se reconocen como los principales factores de riesgo y para ello es que tenemos que hablar primero de qué se considera riesgo. Y riesgo en el fondo es todo aquello que pueda generar o pueda producir alguna, algo inesperado en el paciente o en una persona. Como está definido ahí, probabilidad que un desenlace particular ocurra luego de una exposición a un factor definido.
y factor de riesgo ambiental de comportamiento biológico en que se ha confirmado que su presencia aumenta directamente la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad. Y ese es el caso de la enfermedad de caries, donde vamos a tener varios factores ambientales, varios factores de comportamiento, varios factores biológicos en que está confirmado ampliamente científicamente de que su presencia aumenta la probabilidad de que ocurra la enfermedad de caries. Entre ellos, y para ello también vuelvan a repasar el cuadrito que les puse de los factores protectores y los factores de riesgo. Vamos hoy a orientarnos o vamos a enfocarnos principalmente en el factor dieta, que es el que nos convoca en la clase del día de hoy, donde nosotros lo que buscamos es que conocer un poco de cuál es la alimentación que está teniendo este paciente para definir en el fondo qué tipo de dieta está teniendo, si es un tipo de dieta cariogénica o no cariogénica. Y para ello es que existen distintos elementos que nos permiten conocerla, como son el registro de dieta, el registro de 24 horas, un cuestionario de frecuencia de alimentos, el cuestionario de potencial o el definir el potencial cariogénico de la dieta. ¿Ya? Existen otros factores de riesgo como son la presencia de biofilm, la saliva, que hoy también es considerado un factor de riesgo cuando está en baja proporción, ¿cierto? Es un factor de riesgo importante, de hecho es considerado uno de los factores protectores más importantes dentro de la cavidad bucal. La estructura dentaria también es un factor de riesgo, el estado sociodemográfico y la historia médica. Veamos qué viene más adelante. En cuanto a la dieta, es muy importante que los pacientes sepan que los hidratos de carbono fermentables, los azúcares, están presentes en la mayoría de los alimentos que nosotros consumimos. Y entre estos tenemos los tallarines, el pan, el arroz, las papas fritas y así muchos alimentos que nosotros creemos que porque son salados no tienen azúcares o hidratos de carbono. Pero si ustedes los revisan y se acostumbran a revisar las etiquetas que tienen ahora los alimentos, van a poder encontrar que la mayoría de ellos tienen azúcares escondidos. Se ha recomendado, por ejemplo, que si el azúcar o el hidrato de carbono viene tercero en la lista del etiquetado, sea eliminado completamente porque es considerado un alimento altamente cariogénico. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros, cuando hablemos con nuestro paciente y le demos el asesoramiento dietético, les informemos que la mayoría de los alimentos que consumimos y les demos con ejemplos. Por ejemplo, los tallarines. Si nosotros los tallarines ojalá sean cocidos los 8 minutos o los 10 minutos que dice el paquete y no más que eso, porque al cocerse más que eso, se liberan los azúcares y eso hace que sean altamente cariogénicos. Por ejemplo, otra cosa importante de la dieta es la frecuencia con la que consume el paciente. El ideal que tenga las comidas, ¿cierto? Sus consumos de azúcares junto con las comidas importantes que él hace al día, junto con el desayuno, junto con el almuerzo, junto con a lo mejor un snack que puede ser en la mañana o en la tarde y junto con la cena. Pero no que estos momentos de azúcares que se denominan, ¿cierto? Sean fuera de fuera de las comidas importantes. Entonces, eso es súper importante también preguntárselo al paciente y hacerlo consciente. Ojalá si usted come algo con azúcar, sea en los momentos que usted come las comidas importantes. Y en cuanto a la consistencia, es muy importante que esta consistencia no sea pegajosa idealmente para que no se retenga dentro de los dientes, no se quede pegada a los dientes. La cantidad de azúcar recomendada al día, lo máximo son 25 gramos por la OMS y esos son alrededor de 6 cucharaditas de azúcar. Y si ustedes lo llevan a la dieta que consumimos, por ejemplo, o que una mamá le da de colación una cajita de jugo a los niños, esa cajita de jugo lleva entre 5, 6, incluso algunos más cucharadas de azúcar y con eso ya tiene la cantidad de azúcar recomendada al día. Imagínense la cantidad de azúcar que consumimos si consideramos o que consumen los niños, si consideramos que se toman más de una cajita de jugo, más de una cajita de leche, etc. ¿Ya? Y en cuanto a los edulcorantes,
lo pusimos acá porque el xilitol, por ejemplo, se ha convertido en un gran aliado, no porque sea anticariogénico, que ahí hay un error, sino que porque permite o no las bacterias que fermentan los hidratos de carbono no son capaces de fermentarlos, por lo tanto no producen ácidos y ese ácido no es capaz de desmineralizar el esmalte. Así que por eso que se consideran importantes. Y dentro de la dieta es importante también considerar las recomendaciones de comida del plato de Harvard, donde se recomienda que un cuarto de este plato sea de cereal, un cuarto de proteínas y la mitad de verduras y frutas. Eso sería el ideal de que nosotros recomendáramos a nuestros pacientes. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuestionario de frecuencia de alimentos que nosotros les vamos preguntando a los pacientes cuántas veces al día o al mes, acá dice por mes, por semana, por día, consumen este alimento que está anotado en la primera columna y así nos vamos dando una idea de qué es lo que va o cuántas veces al día consume estos tipos de alimentos. Por otro lado, tenemos esta encuesta o este formulario que nos permite definir el potencial cariogénico de la dieta, que ustedes lo van a aprender a desarrollar en la asignatura de odontopediatría, donde dependiendo, ustedes le preguntan a los pacientes, por ejemplo, si consume bebidas azucaradas, de fantasía, jugos en polvo, jugos de fruta, té, café, leche con 2 o más de azúcar, cuántas veces al día, si es ocasional, 2 o más veces al día, una vez al día, 2 o más veces al día, y le dan un valor a esto. Entonces, sería, por ejemplo, si él dice, no, yo consumo más de 2 veces al día, el valor sería 3 y lo multiplico por 1, 3 por 1, 3. ¿Cuántas veces al día? Acá el consumo por frecuencia y luego así voy sacando si lo consume con las comidas o entre las comidas, acá va el resultado, ¿cierto? De lo que yo multiplique acá y luego acá si lo consume, la ocasión, si lo consume con las comidas o entre las comidas va a tener un valor, acá si es entre la comida va a tener un valor 5 y este 5 lo voy a calcular y finalmente me va a dar el valor potencial cariogénico de la alimentación de la dieta y eso me lo va a clasificar en alto, mediano o bajo riesgo cariogénico. Y también tenemos esta hojita de registro de dieta que se la damos al paciente para que se la lleve para su casa y él pueda ir anotando todo lo que consume cada uno de los días en cada uno de estos momentos, ¿ya? Respondiendo también a las preguntas que están más abajo. Y dentro de lo que es el factor dieta, vamos también a recomendar o vamos a esperar que el paciente consuma a lo más 5 momentos de azúcares al día, ojalá con las comidas, para que así su potencial cariogénico o el potencial cariogénico de esta dieta sea el menor posible. Otro factor de riesgo importante es la cantidad de biofilm que tiene el paciente, la cantidad de placa bacteriana que observamos en su cavidad bucal, que hoy se considera o se denomina microbioma. De hecho, ya la palabra biofilm también no se ocupa mucho y se ha descubierto que más que hablar de bacterias que producen la enfermedad de caries, que antes hablábamos del Streptococcus mutans, del Lactobacillus, hoy hablamos de las bacterias que son protectoras de la enfermedad de caries y entre ellas uno de los recientes descubiertos es el Streptococcus dentisani, que se ha relacionado con salud en los pacientes y se está estudiando la posibilidad de incorporarlo como probiótico en algunos alimentos o incluso en algunos elementos de productos dentales, a lo mejor como pastas dentales. Está en estudio, esto es muy reciente, así que información súper importante que está recién en desarrollo.
Otro factor de riesgo y más bien un factor protector cuando se encuentra en buena cantidad y tiene una buena capacidad tamponadora de los ácidos es la saliva. Si el paciente presenta la saliva no estimulada menor a 0,1 ml por minuto, vamos a considerar que tiene un factor de riesgo importante. Sin embargo, el factor de riesgo de saliva estimulada si está menor a 0,5 o 0,7 ml por minuto. Como les comento, la saliva hoy en día se ha convertido en uno de los factores protectores más importantes, puesto que ella permite tamponar los ácidos producidos por el metabolismo bacteriano, a su vez que permite el intercambio de, por ejemplo, nitritos, nitratos hace varios metabolismos que son anticariogénicos que van a actuar a favor del proceso de remineralización. Además, es un, un líquido donde se mantienen muchos iones fluoruros que van a estar disponibles para cuando sea necesario remineralizar. Así que la saliva muy importante. Esta se ve disminuida en aquellos pacientes, por ejemplo, que consumen o que ingieren que ingieren medicamentos. Es importante analizar si estos medicamentos tienen algún efecto hiposalivante o no. Y existen terapias para favorecer la salivación también. Otro factor de riesgo importante es la morfología o la estructura dentaria, puesto que si la morfología o si los dientes están apiñados, van a ser sitios de retención de biofilm que van a generar que éstas tengan mayor capacidad de adherirse, mayor posibilidad de formar estos microbiomas y más difícil que sean eliminados por el cepillado dentario. También se define como factor de riesgo el estado sociodemográfico, donde a menor nivel educacional de los padres se ha visto que hay mayor riesgo de caries, menor acceso a atención odontológica, obviamente va a haber mayor riesgo de caries, y también es importante el lugar de la residencia y la exposición al flúor, y como ya sabemos, los que vivimos en la octava región no tenemos la posibilidad del agua potable fluororada, por lo tanto, tenemos un mayor riesgo cariogénico que otros habitantes de nuestro país. La historia médica fundamental también y es importante considerarla dentro de los factores de riesgo, ya que, como les mencioné, hay medicamentos que van a ir a disminuir el flujo salival, hay medicamentos que van a alterar la microflora de la cavidad bucal y eso va a ir en desmedro de el mantener el equilibrio, por lo tanto, súper importante. La radioterapia también, los enfermos de cáncer son considerados pacientes de alto riesgo cariogénico. Otro factor de riesgo es si el paciente tiene historia de caries o no. Y para ello es que se calcula o se considera el índice COPD, que es la medida de experiencia acumulativa de caries tanto en dentición permanente y temporal. En la permanente es el COPD y en la temporal es el COD, que ustedes ya lo vieron en ciclo de integración, donde los pacientes mayor a 6,6 se consideran de muy alto riesgo cariogénico y sobre 4,5 de alto riesgo cariogénico. Ahora, si el paciente presenta, por ejemplo, un COPD de 1,2, pero presenta una caries activa, ese paciente pasa a ser de alto riesgo cariogénico. Las desventajas del índice COPD es que solo considera las lesiones o presenta las lesiones que uno ve en la cavidad bucal, o sea, solo aquellas caries que ya están cavitadas. Y eso es súper importante, no considera las caries incipientes que no están cavitadas. Por eso es que este índice COPD se ha dejado de usar en el tiempo, aunque aún todavía lo podemos encontrar en algunos estudios y todavía nos sirve para poder determinar la historia pasada de caries.
¿ya? También tenemos otros índices que son menos usados, como el índice significativo de caries, donde de una población yo tomo a los individuos que tienen la mayor cantidad de caries y ahí lo determino, ordeno a los individuos de acuerdo a su índice COPD, selecciono el tercio de la población que presente los valores más altos y calculo el promedio COPD para este subgrupo. Eso también lo van a encontrar dentro de algunos estudios. Entonces vamos ahora un poco más de lleno a lo que es la detección y diagnóstico de lesiones de caries. Ya hemos hablado un poquitito, pero finalmente la detección implica un método objetivo para determinar si la lesión de caries está presente o no, pero además recuerden que es importante definir su severidad y definir su actividad. Siempre las lesiones de caries van a estar presentes en lugares donde haya retención de microbioma y donde haya acumulación de biofilm. En caso de que no exista biofilm, porque justo ese día, por ejemplo, el paciente se limpió muy bien los dientes, pueden existir signos de gingivitis. Por ejemplo, este paciente, vamos a ir a buscar lesiones de caries cervicales, seguro va a tener. Y en el caso que él se haya cepillado muy bien los dientes este día, yo voy a ir a observar las zonas con gingivitis para ver si me va a dar indicios de que por ahí podrían haber lesiones de caries. Para yo poder hacer el examen, la superficie del diente tiene que estar limpia, seca e iluminada. Ojo que no reseca, solo seca, ¿ya? Y el diagnóstico va a implicar la detección y la valoración. Y en la valoración es lo que se definía, lo que les comenté al comienzo, de la severidad, donde vamos a decir si es inicial, moderada o severa, y la actividad si está activa o inactiva. Y además a esto deberíamos agregarle la evaluación o valoración de riesgo del individuo. Con esto hacemos el diagnóstico de lesiones de caries. Nosotros lo que se recomienda hoy en día con la Caries Care Practice Guide es primero determinar el nivel de riesgo del paciente, luego detectar las lesiones de caries, luego decidir qué es lo que vamos a hacer con este paciente en este momento, porque recuerden que todo esto va variando en el tiempo, y luego realizar los cuidados preventivos o de preservación de estructura dental que se requiera. Estos son los 4 pasos en el quehacer de un odontólogo. El consenso actual y que también no tenemos que olvidarnos es volver a poner la cavidad bucal en el cuerpo y enlazar la salud bucal para la salud general. Porque recuerden que muchos de los factores de riesgo de caries son también factores de riesgo de otras enfermedades como diabetes, como hipertensión, como obesidad. ¿Ya? Así que es súper importante. Para detectar lesiones de caries vamos a realizar distintos exámenes y existen distintos exámenes, existen distintos métodos, pero el más usado y el ampliamente reconocido científicamente como eh, el mejor de todos en el fondo es el examen visual táctil. Pero yo siempre debo partir con el método visual. Ya siempre observo primero. Con el método visual yo veo si está o no está la lesión, si está cavitada o no está cavitada, excepto en las zonas proximales. Veo la profundidad o la severidad estimada de la lesión y la actividad de la lesión. Y luego con el método táctil compruebo, ¿cierto?, los puntos 2, 3 y 4. Este método visual táctil es de bajo costo, fácil realización y buena aceptación por parte de los pacientes. La desventaja es que no detecta todas las lesiones de caries porque hay algunas que es muy difícil de detectar, sobre todo a nivel subgingival, perdón, a nivel interproximal, y que tiene una leve subjetividad, pero se recomienda el uso de los índices periodontales para poder sistematizar un poco el examen visual y así tener mejores resultados, como les decía, nos orientan hacia la presencia o no presencia de lesiones de caries. Veamos un poco en cuanto a la actividad de las lesiones de caries. No existe un predictor único para determinar si la lesión está activa o detenida, ¿ya?
y lo que más se utiliza son los indicadores clínicos, es decir, cómo yo la observo, las características clínicas que tiene. Y los indicadores clínicos que se ocupan son las modificaciones a los criterios de Nivat et al. Y los criterios de Ekstrand et al. Para la valoración de actividades. Vamos a ver. Lo primero que tengo que ver yo es la apariencia visual, luego analizo la sensación táctil y finalmente el potencial que tiene esta lesión para acumular biofilm. Y en el caso de aquellas lesiones que estén ubicadas cerca de las encías, veo el estado de salud o enfermedad gingival. La lesión activa, ¿por qué es importante definir o determinar si una lesión está activa o inactiva? Porque la lesión activa tiene una alta probabilidad de cambiar de estado, a diferencia de una lesión inactiva, la cual tiene una baja probabilidad de cambiar de estado a una lesión activa. Puede hacerlo, pero su probabilidad es más baja. Y el hecho de definir, o sea, de que esta probabilidad de que cambie, ¿cierto?, de estado en el tiempo, va a significar que el plan de tratamiento que yo defina sobre una lesión activa sobre una lesión inactiva van a ser totalmente distintos. De hecho, sobre las lesiones inactivas, muchas veces se decide no realizar tratamiento restaurador. Eso ustedes lo van a ver más adelante, ¿ya? Pero si es una lesión activa, yo tengo que actuar en el fondo mucho más drásticamente que si es una lesión inactiva. Porque el paciente, si está inactiva, quiere decir que el paciente está actuando, está haciendo algo al respecto. Si veo estas lesiones oscuras, ¿cierto? Negras, quiere decir que el paciente ha trabajado, el paciente está haciendo algo al respecto. Si bien en algún momento la balanza estuvo hacia la desmineralización, ahora está hacia la remineralización. Y yo a lo mejor no voy a tener que hacer un tratamiento restaurador sobre estas lesiones, a no ser que comprometa la función y la estética. Esas son las únicas dos razones por las cuales sobre una lesión inactiva yo haría tratamiento. Y sobre las lesiones activas yo tengo que actuar mucho más drásticamente. Eso está claramente definido. Como decíamos o les mencioné cuál es la importancia de determinar la actividad de la lesión de caries, porque permite determinar la posibilidad de progresión y por lo tanto de la intensidad de las medidas que implementemos para un manejo efectivo de la lesión. Y muy importante, ¿cierto?, implementar una fase etiológica centrada en el enfermo y no en la enfermedad. Porque si yo me centro en mi paciente, me voy a centrar en sus factores de riesgo y no en la enfermedad, que podría ser una receta de cocina para todos los pacientes iguales. Y eso hoy en día ya está descartado. Yo no puedo hacer un tratamiento para todos iguales. Tiene que ser enfocado en mi paciente en su momento específico. En cuanto a los métodos para realizar examen visual táctil, se ha definido, o detección y evaluación de lesiones de caries, apareció el sistema IGDAS, que vino un poco a reemplazar el COPD, ya que en el 2004 existían 29 métodos distintos de detección visual de caries, y esto hacía que no existiera una estandarización al momento de, por ejemplo, realizar estudios, y eso hacía difícil poder comparar los estudios. Y nace este sistema IGDAS, que es el Sistema Internacional para la Detección y Evaluación de Caries, que busca sistematizar el diagnóstico de caries realizando una detección en fases lo más tempranas posible. Lo que hace este sistema es que considera las lesiones desde que no están cavitadas, aspecto que no considera el COPD. ¿Cuál es el protocolo para realizar el IGDAS? Primero, debo disponer de un lugar, ¿cierto?, con buena iluminación, y debo disponer de una sonda OMS, que es una sonda con extremo redondeado. El paciente debe retirarse de su boca todos los elementos que pueda tener, una prótesis, una plaquita. Ahora, si tiene brackets, obviamente no lo voy a poder pedir que se las saque.
Vamos a realizar una profilaxis o un destartraje previo a este paciente. Esto también es importante, es decir, yo no puedo hacer en mi paciente un diagnóstico sobre una cavidad bucal que no tiene las superficies dentarias limpias. Y esto es muy importante. Esto quiere decir que yo no puedo hacer un presupuesto a mi paciente en la primera sesión. Yo en la primera sesión debo solicitarle exámenes complementarios si es necesario y debo realizarle una profilaxis o un destartraje si es necesario. Y en la siguiente sesión yo recién debería realizarle el examen para detectar las lesiones de caries. Entonces hacemos las limpiezas, ¿cierto? Para remover todo lo que pueda y imposibilitarnos la buena visibilidad de las superficies dentarias. Ocupamos tórulas de algodón para poder visualizar mejor cuando sea necesario. Aplicamos aire para remover el exceso de saliva y esto es importante que es para el exceso de saliva, o sea, no es para resecar las superficies dentarias, ¿ya? Yo algunos los he visto cuando ponen la jeringa triple y están como 20 segundos secando el diente, no es eso, tiene que ser solo para sacar los excesos de saliva que ustedes observen, porque el primer examen del IGDAS tiene que ser con diente húmedo, ¿ya? No diente sumergido, por eso es que se dice remover el exceso de saliva. Y examinamos visualmente la superficie húmeda. Iniciamos el examen desde el cuadrante superior derecho, ¿cierto? Del 1 o del 5 si es niño, y luego seguimos en sentido horario. Luego vamos a secar con jeringa triple por 5 segundos, no más que eso, para hacer la segunda parte o segundo examen, que es con la superficie en seco. También es solo 5 segundos, no más que eso. Y vamos a utilizar la sonda. En el primer examen con la superficie húmeda no se utiliza sonda. En la primera utilizamos la sonda para inspeccionar suavemente en aquellas superficies donde nosotros vemos que ya está la cavidad. No debemos utilizar la sonda en aquellas superficies donde no hay cavidad porque podemos cavitar una superficie no cavitada. Esto es muy, muy importante. Debemos conocer, ¿cierto?, los límites de las superficies dentarias, ocupar un explorador, como dijimos la OMS, de extremo redondeado, puesto que si nosotros ocupamos una sonda normal, miren lo que hace, esta es una microfotografía, ¿cierto?, al ocupar una sonda normal examinando los surcos y fisuras de un molar. Miren cómo deja ese pobre esmalte. Entonces, por eso es que no se recomienda pasar la sonda para examinar las superficies dentarias, a no ser que yo ya sospeche que hay una cavidad y ya necesite hacer un examen un poco más profundo. Importante, por favor, no quiero verlos pasar la sonda a destajo por encima de las superficies dentarias porque pueden cavitar algo que no está cavitado. Por ejemplo, si yo pasara la sonda acá, seguro que voy a agrandar esta superficie porque los extremos de esta microfosa que hay acá están desmineralizados, pero tienen capacidad de remineralizarse todavía. Entonces, si yo paso la sonda acá, la voy a agrandar, voy a hacer que esta cavidad sea mucho más grande y ya en vez de necesitar solo un sellante terapéutico, por ejemplo, va a tener que necesitar una obturación. Entonces, estoy yo mismo haciendo una herida más grande en mi paciente y eso es iatrogenia, malpraxis, es malpraxis, ¿cierto? Y puede ser y iatrogenia finalmente. Así que ojo con eso. ¿Cuánta presión ocupamos con la sonda dental? No demasiada, se define como una presión suave, aquella que cuando yo me presiono la uña del dedo pulgar se pone blanca. Esa es la presión y con eso ustedes se pueden estandarizar. Se ha visto que aquellos colegas que aplican mayor fuerza, en el examen dentario no tienen mejor resultado de el examen, ¿ya? Así que es una presión suave, es decir, una fuerza capaz de blanquear una uña sin causar dolor o daño. Eso también
para que lo tengan presente, ¿ya? Muchos de ustedes también, o sea, además de aplicar la sonda y pasarla por toda la superficie del diente, la aplican con mucha fuerza, así que tengan mucho cuidado con eso. En IGDAS, el primer código de registro o el primer dígito de este registro va a corresponder a un código de restauración y sellante, y el segundo registro, el segundo dígito va a corresponder a el código de caries de esmalte y dentina, y vamos a ocupar algunos de ellos, vamos a verlos acá, que van principalmente de 0 a 4, son los que más ocupamos nosotros, ¿cierto? Porque, y bueno, y también están del 5 a 8 y ya 9 que también está implantes y otras estructuras, que ustedes las pueden revisar en el manual de IGDAS, ¿ya? Pero código IGDAS entonces lleva dos números. El primero corresponde al código de restauración y sellante, que son estos que están acá. El 1 sellado parcial, 2 sellado completo, 3 restauración estética, 4 restauración de amalgama. Y el segundo código o segundo dígito que significa el código de caries de esmalte y dentina. Bien, acá está de los 9, ¿cierto? Que ya son otro tipo de códigos. 9.7 extraído por caries, 9.8 extraído o perdido por otras causas, etc. Ustedes pueden, cuando lo apliquen, pueden tener una ayuda de memoria. No es necesario aprendérselos de memoria. Los que más uno se sabe son de 0 a 6. Esos son los que más se ocupan, ¿ya? El código de el segundo código, que es de caries de esmalte y dentina, el de 0 a 6 son los más importantes, es decir, 7 categorías. El 0 significa diente sano, el 1 y 2 significa que son caries limitadas al esmalte, el 3 y 4 son caries que se extienden al esmalte y dentina, pero no hay dentina expuesta, y el código 5 y 6 es caries que ya afecta dentina y hay dentina expuesta. ¿Ya? Vamos a ver cada uno de ellos. Bueno, debe seguir un orden. General se va desde mesial, oclusal, acá vamos, mesial, oclusal, distal, vestibular, lingual y palatino. Lo vamos a registrar en el odontograma de esta manera. La superficie oclusal de los molares se divide en 3 superficies y la de los premolares en 2 superficies o en 2 zonas, ¿ya? En 3 zonas los molares y en 2 zonas los premolares. Y esto porque en una misma superficie no nos vamos a encontrar con los mismos o con las mismas lesiones, ¿ya? Por ejemplo, en este premolar encontramos que en la fosa mesial hay una sombra oscura de dentina que se observa a través del esmalte húmedo y puede encontrar microcavidad menor a 0,5 milímetros, ¿ya? Y eso sería 0 porque no hay ninguna restauración y 4 por el código de caries, que es la sombra debajo del esmalte, ya sombra oscura en dentina. Sin embargo, en la fosa distal nos vamos a encontrar en que está sana, no hay nada. 0 porque no hay restauración y 0 porque está sana. Y así lo registramos en nuestro odontograma. Hay distintos tipos de odontograma. Nosotros en la universidad todavía no lo implementamos. Espero que en algún momento se implemente. Sé que en odontopediatría lo van a implementar prontamente y espero que en la clínica del adulto también se haga porque esto ya se ocupa en todas las universidades, en todo el mundo y nosotros ya deberíamos haberlo hecho. Acá tenemos en imágenes el código 0 donde está sano y este es el corte histológico, no hay nada. El código 1, donde vemos que hay una pequeña desmineralización. El código 2, donde ya también hay una pequeña desmineralización. Pero se acuerdan que el 1 y 2 afectaba solo esmalte. Luego el 3 y el 4, donde afecta esmalte y dentina, pero no hay dentina expuesta. Y el 5 y 6, donde afecta esmalte y dentina y hay dentina expuesta. Lo que hace que el IGDAS tenga tanto valor clínico es que tiene todos los
los códigos clínicos tienen una correlación histológica. O sea, para poder llegar a estos códigos se hizo este estudio histológico y se pudo llegar a esta correlación clínica. O sea, cuando yo veo un 3 y 4 es porque estoy viendo esto histológicamente. Cuando yo veo un 2, un código 2, es porque estoy teniendo esto histológicamente. Entonces eso hace además que, por ejemplo, si yo veo esto clínicamente y está esto histológicamente, ¿por qué yo voy a ir a hacer ahí una restauración? ¿Ya? Ahí después para que lo veamos en la clase de cuarto de tratamiento, que es muy importante, generalmente se recomienda el tratamiento desde el 4, incluso 5 y 6 hay tratamiento, el 4 discutible dependiendo del tratamiento que queramos hacer. Ahí ya después es para comentarlo más adelante. ¿Ya? Nuevamente, lo primero que se hace es un resumen, evaluación en el diente húmedo, ¿cierto? Una inspección visual, el diente no sumergido. Segundo, hacemos un secado por 5 segundos con jeringa triple y los códigos son 0, no hay cambio, 1, se ve cambio en diente seco, 2, se ve cambio en diente húmedo y hasta aquí no tenemos ruptura del esmalte, ¿cierto? Hasta aquí no hay ruptura del esmalte. Luego, en el 3 y 4 hay cavidad en esmalte sin dentina expuesta y en el 4 hay un oscurecimiento de la dentina subyacente. Hasta aquí no hay exposición de dentina. Y luego en el 5 hay una cavidad en esmalte que afecta menos, una cavidad en esmalte que afecta la dentina y menos de la mitad de la superficie afectada y la 6 afecta más de la mitad de la superficie afectada. Esos son los distintos códigos IGDA que no son tan complicados aprendérselos. Acá tenemos los ceros sanos, el 1, el 2, ¿cierto? El 3. Recuerden que hasta aquí no hay ruptura del esmalte, hasta aquí no hay dentina expuesta. El 4 es porque hay una sombra debajo, una sombra en dentina. El 5 hay dentina expuesta, pero abarca menos de la mitad de la superficie, en este caso oclusal. Y como aquí abarca más de la mitad de la superficie oclusal y hay dentina expuesta, es código 6. ¿Ok? Y acá les puse un pequeño resumen porque estos códigos IGDAS se llevaron hoy a lo que es el diagnóstico simplificado. Y aquí se los puse. ¿Por qué? Porque finalmente el código 1 y 2 va a tener la misma terapéutica, que ambos van a tener la misma terapéutica, el 3 y 4 igual y el 5 y 6 también. Y se van a clasificar como lesiones iniciales no cavitadas, lesiones moderadas y lesiones severas o extensas. Y este es el diagnóstico al cual nosotros debiéramos llegar. No, en cuarto me parece que todavía no lo están aplicando. Esperemos que lo empiecen a aplicar prontamente también. Acá les puse un resumen del árbol diagnóstico para caries de esmalte y dentina, de acuerdo a los distintos códigos, para aquellos que les gusta más los árboles de decisiones. Y por otro lado, tenemos los criterios de NIVA, que los agrupa, ¿cierto?, de 0 a 6, y ella diferencia las lesiones de caries activas e inactivas con una combinación de acuerdo a los criterios visuales y táctiles, y va a distinguir 3 niveles de gravedad dependiendo de la profundidad de las lesiones: superficie intacta, discontinuidad superficial en el esmalte y cavidad evidente en la dentina. Igual, si ustedes se fijan, es muy parecido a, tienen una similitud con los criterios utilizados en el IGDAS, pero esto más bien aplica la actividad de las lesiones de caries, ¿ya? Esto más que nada para que lo conozcan, porque la verdad es que nosotros no lo ocupamos, ¿ya? Pero son muy buenos. Ahora, la ventaja del método NIVA es que es más descriptivo, te describe qué tiene la lesión, a diferencia del IGDAS, que es más prescriptivo, es decir, te permite concluir de mejor manera un tratamiento adecuado.
y por eso es que se ha preferido un poco más el IGDA, porque te permite decir, este entonces es el tratamiento adecuado para este tipo de lesión. Y al ocupar el sistema NIVAD se ha visto que presenta una mayor especificidad y exactitud en comparación con métodos como la radiografía interproximal. O sea, si nosotros conociéramos bien el sistema NIVAD y lo aplicáramos bien, podríamos incluso prescindir de la radiografía interproximal. Conclusiones. La detección de las lesiones de caries no requiere ningún elemento sofisticado. Ocupamos el método visual táctil. Primero la inspección visual, luego aplicamos la inspección táctil en aquellas lesiones que solo lo requieren para no cavitar lesiones, para no agrandar lesiones que están desmineralizadas. La clasificación clínica de la gravedad o severidad de la caries requiere entrenamiento. Hay que ir practicándolo. Aplicar mayor presión al sondaje no mejora la detección y puede cavitar lesiones no cavitadas o aumentar el daño ya existente. Y la estratificación de severidad y la evaluación de la actividad necesariamente deben integrarse con la evaluación de riesgo del paciente en la evaluación de la salud bucal, lo que debe dejarse registrado y realizarse de manera periódica. Y es lo que esperamos que cualquier odontólogo con enfoque de riesgo en el fondo, con el enfoque de promoción y prevención de la salud pueda hacer, y no con enfoque curativo. Entonces, a calmarse, ¿cierto? Y a ponerse a detectar las lesiones de caries, pero no olvidar que es importante el contexto, no olvidar al enfermo, analizar los factores de riesgo y buscar recuperar el equilibrio en este paciente para que podamos detener o eliminar la enfermedad de caries y no solamente enfocarnos en las lesiones de caries. Muchas gracias a todos por su atención. Cualquier duda me pueden ubicar en la facultad o me pueden enviar un correo a mi correo carolina.barrios@uss.cl para poder responder lo que ustedes necesiten. Un gran abrazo para todos, que estén muy bien.